Así que comenzamos entonces. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Olivo, Instituto El Olivo y Escuela Superior El Olivo. Muchísimas gracias por estar en compañía nuestra. Gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Le agradecemos muchísimo por seguir estos estudios, a usted que se conecta inmediatamente con nosotros en este momento por la mañana y a quienes nos ven por la noche en el reprise, así que les agradecemos muchísimo su atención. Para nosotros es un verdadero gusto estar estrenando nuestra página Escuela Superior El Olivo. Si usted nos está viendo desde desde Instituto El Olivo, le agradeceríamos muchísimo que nos dé like en Escuela Superior El Olivo, que es este nuevo proyecto del cual pues estamos muy contentos que pronto daremos inicio y que usted ya ha escuchado algunas noticias. Así que ahora nos adentramos en nuestro estudio de Apocalipsis, como lo hemos hecho ya en el último año y medio, casi 2 años, pero que déjeme decirle que nos ha enriquecido a todos en gran manera. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchas gracias de verdad por estar siempre al pendiente de esta transmisión, por los amorosos comentarios, por hacernos sentir parte de su familia y usted parte de la nuestra en esta pues familia virtual. Así que usted recordará que nos hemos quedado por unos días en el estudio de los últimos versos del capítulo 6 de Apocalipsis. Así que si me hace el favor, véngase conmigo, nos vamos a poner en contexto y quisiera saludar a Sandrita Cordón, a Elvira Garrido, a Jenny Montenegro, muchísimas gracias y sé que por ahí pasaron algunos otros saludos más, pero mil disculpas porque no pude leerlos. Así pues, yo daré lectura a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 en adelante en mi versión Reina Valera, pero como es nuestra costumbre, la versión que usted utilice siempre es bienvenida. Y dice así, Apocalipsis 6. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed que sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Y siempre hay que agregar, recordará usted que ya hemos platicado que Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico. Y efectivamente debemos entender que la exégesis judía y la hermenéutica explican que siempre el primer nivel de interpretación es literal y que esto nunca puede faltar. Es decir, pudiese ser que nosotros, y en ningún momento lo descartamos, viésemos señales en los cielos. Esto podría darse si Dios es Dios de todo lo creado. Y cabe recordar que hace unos años vimos en los cielos las tétradas, recordará usted las lunas de sangre sobre precisamente Israel y que coincidían de una manera sorprendente justo en las fiestas de Santa Convocación. Acuérdese usted que 2 años seguidos hubo dos lunas grandes rojas precisamente en la fiesta de Pesaj y en la fiesta de Sukkot. Cosas como estas, en definitiva, no podríamos decir que son una mera casualidad. Y si usted hace un recuento del 2014 para acá, recordará que han pasado cosas verdaderamente sorprendentes, tal cual las naciones estuvieron en contra de Israel y en contra del reconocimiento de Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Y esto, por supuesto, que tiene significados proféticos y escatológicos tremendos, siendo así que algunas naciones, Estados Unidos, en primer término, y luego Guatemala, votaron precisamente por el cambio de la embajada y por supuesto dándole
eh, por sí el apoyo a Jerusalén y a Israel, reconociendo esta capital. He recibido algunos correos que me piden precisamente que les explique cuál es la razón de importancia, cuál es el peso de esto desde un punto de vista histórico, profético y escatológico. Y déjeme decirle que es tan importante que el Concierto de Naciones reconozca, en términos, estoy hablando de la política mundial, a un Estado para que éste pueda pues efectivamente reconocerse como tal. Pero es que no puede haber Estado sin un territorio. Es decir, es necesario que tenga un lugar geográfico en donde anidarse este Estado y a su vez que tenga personas que pertenezcan a él. Y por supuesto, un gobierno que lo rija. Estas son algunas de las prebendas que debe de llenar el nuevo Estado para que sea reconocido como tal. Entendemos que, por supuesto, y de una manera gloriosa y misteriosa, por decirlo de alguna manera, porque entendemos en el sentido bíblico la palabra misterio, es así como Israel, siguiendo las instrucciones de Dios Todopoderoso, mantuvo una idea genuina de un pueblo. ¿Sabe cómo? Resulta ser que allá en Éxodo, en el capítulo 12, cuando se les mandó a celebrar por primera vez la Pascua y se mandó a sacrificar aquel cordero, pues la sangre de este se puso en las puertas y en los dinteles de las casas. Y fíjese usted que si usted lee en el capítulo 13, está claramente descrito por Dios Todopoderoso que esto deben de contarlo de generación en generación. Es así como el Señor se preocupa que su pueblo tenga memoria, que pase de generación en generación y suceden cosas tan milagrosas en el pueblo de Israel como que su lengua, el hebreo, permaneció dormido por muchísimo tiempo. Pero ¿sabe? A finales del siglo del 1800 y principios del siglo pasado, 1900, esta lengua volvió a renacer de una manera increíble. Israel es el pueblo contra todas las apuestas. Todo lo imposible pasa en Israel. Así que podemos entender esto. Pero si nos vamos ya entonces a tratar de entender las razones políticas por las cuales era inminente el reconocimiento de la capital de Jerusalén y el cambio de las embajadas, déjeme decirle que esto le da cierta certeza jurídica y política al Estado. Es así como facilita, no digo que sea eh, imprescindible, porque Dios es Dios todopoderoso y eterno y Él hace como quiere. Pero dentro de los límites políticos, económicos, sociales que esto conlleva, déjeme decirle que era importante este reconocimiento porque le da esta certeza jurídica, esta certeza política, y es más fácil ver lo que en la Biblia se conoce como el aliyah. Es así como sabemos que en los últimos tiempos, desde que el Estado de Israel se proclamó como tal cosa un Estado independiente y fue reconocido como tal en 1948, se ha visto el mayor aliyah, es decir, el regreso más grande de los judíos exilados en todas las tierras del mundo. Claro, usted y yo lo hemos venido estudiando a partir de la historia, hemos entendido cómo este pueblo de Israel ha sido el más asediado, la capital de Jerusalén destruida tantas veces. Y por supuesto, hemos hablado de la desolación y por supuesto luego explicamos qué quiere decir esta desolación en calidad de abominación, es decir, la destrucción total de Jerusalén. Y es así como si usted el día de hoy a Jerusalén y se para en el templo, en el lugar del templo encontrará que no hay piedra sobre piedra, es decir, ni una. Y el lugar en el cual suelen los judíos orar es el lugar que se encontraba más cercano al lugar más santo de todos los santos, el Kodesh Kodashim, es decir, el lugar donde estaba el trono de Dios. Pero es que resulta ser que esta pared que sostenía a toda la explanada donde se encontraba el templo fue hecha por Herodes cuando hermoseó el segundo templo, sabe usted, en el tiempo de Jesucristo, incluso unos años anteriores. Así es que es tan importante que nosotros podamos tener este entendimiento histórico para poder entender no solamente lo que está escrito, sino también la situación profética y escatológica.
Es importante entenderlo ahora que nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y tratar de darle un sentido apropiado a las escrituras. Es así como también en semanas anteriores hemos platicado acerca del sol de justicia y hemos hablado de este símil que establece la palabra justamente con el Señor nuestro Dios. Recorrimos la semana pasada el Salmo 84 y vimos que escudo y sol es Hashem nuestro Dios. Así que si vamos también a la carta a los hebreos, vemos que el resplandor de la gloria de este sol, es decir, del Abba, es Mashiach. Yeshua HaMashiach es el resplandor de la gloria del Abba Kadosh. Vemos entonces cómo la palabra ella sola se explica por sí y es importante poder hacer un buen cruce de citas para poder dar esta explicación adecuada. Recuérdese usted que del hebreo al español hay verdaderamente sin fines de conceptos que se deben de considerar, porque en el español y en cualquier otra lengua, realmente los conceptos se quedan muy cortos, incluso hay algunos que ni siquiera existen, y en el hebreo además existen muchas palabras o muchos conceptos para una sola palabra. Así que teniendo esto en mente, véngase ahora conmigo, por favor, al texto que nos ha ocupado en las últimas semanas, y es precisamente Marcos 13. Lo tenemos acá y habla precisamente de la destrucción del templo. Encontramos dos preguntas que el Señor Jesucristo describe y estas están enunciadas en el versículo 4 del capítulo 13. ¿Cuándo serán estas cosas? En referencia, si lo vemos desde el original griego, precisamente a esta destrucción del templo, la abominación desoladora. Ya platicamos el término de esta expresión, cómo se utilizaba en el Israel antiguo, en el del primer templo, perdón, en el del segundo templo, primer siglo, e incluso atrás. Y déjeme decirle que es importante señalar que incluso hasta el día de hoy se utiliza este término para llamar a los gentiles en algunas localidades judías. Y luego, la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y aquí sí, ya podemos hacer una separación en el tiempo profético y entendemos entonces que hay una enseñanza para los tiempos del fin. Si recorremos este capítulo, señalamos que efectivamente, a manera de una sombra, sucedió esta primera desolación en Israel, pero no llegó a ser completa porque pues ciertamente se destruyó la ciudad, se destruyó, hubo sangre, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, es decir, en el templo. Recordará usted la historia de los macabeos que hemos platicado, pero el templo aún quedó en pie. Así que no da el sentido completo a esta expresión. Mas Jesucristo sí les dijo a sus apóstoles que vieran la hermosura de ese templo. Y por supuesto, él haciendo una analogía, hablando de sí mismo, pero también les predijo o les explicó de manera profética que Israel habría de sufrir una grande tragedia y que el templo y la ciudad quedarían destruidas. Y vemos así cómo entonces si se cumple esta expresión, la abominación desoladora, abominación gentil, en otras palabras, desoladora, es decir, que lo destruye todo, los gentiles destruyen todo. Y efectivamente esto pasó en el año 70. Además, vea usted cómo son las cosas y cómo el enemigo ha querido realmente destruir la nación santa y destruir al pueblo del libro. Déjeme contarle que en el año 135, que lo cual también hablamos la semana pasada, cuando se levantó esta revuelta de Bar Kokhba, acuérdese usted que muchos mencionaban, he aquí al Mesías, he aquí al Mesías. Y es importante entender que el término Mesías se refiere para aquel que es ungido con algún objeto pues hacia un propósito, para encontrar hacia algún un propósito, establecer y cumplir algún objetivo sobre el pueblo. Es así como el término unción o Mashiach, ungido, se refiere al aceite que se ponía sobre la cabeza
de el rey, del sumo sacerdote e incluso de los profetas en Israel. No siempre esto llevaba una connotación, es decir, para el pueblo de Israel, déjeme aclararle que esto se trataba más bien de aquel que vendría a liberar de esta opresión al pueblo de Israel. Recuérdese usted que vienen de una historia de asedio, de una historia de exilio babilónico, medo-persa, luego griego y ahora romano. Así que ellos esperaban al libertador. Es importante entender esto dentro de la cosmovisión hebrea porque cuando en la Biblia, bueno, y he de decirle que el término Mesías no se encuentra dentro de la Biblia como nosotros ya luego de la interpretación que tenemos en los evangelios a través del Espíritu Santo, con esa connotación no se encuentra, sino que se habla nada más de los reyes, como les repito, del ungimiento de Samuel, del ungimiento del sumo sacerdote. Y es así como el primer aceite que se tomaba de la prensa era este aceite especial que además recibía un tratamiento muy especial para ungir a estos personajes. Pero el término HaMashiach es únicamente para nuestro Mesías, para Jesucristo, porque él no solamente fue ungido eh, a manera pues física y espiritual, ¿sabe usted? Sino que su propia naturaleza era de el ungido, de el que trae un propósito. Y el propósito, por supuesto, usted y yo lo sabemos, que fue darnos salvación. Así que para los judíos, en la época del primer templo, del segundo templo, dentro de su cabeza estaba la esperanza de un valiente que pudiese libertar a Israel. Es así como ya platicamos acerca de esta cosmovisión, que rabínica, por supuesto, que explicaba que si el pueblo de Israel estaba en pecado, el Mesías vendría sentado en un pollino. Pero si el pueblo de Israel ya había sido expiado, entonces vendría velozmente, y esto quiere decir en las nubes. Por ahí podemos ya entonces ir entendiendo toda la explicación que se nos da en el libro de Apocalipsis y de la cual vamos a seguir platicando poco a poco. Pues bien, entonces, entendiendo todo esto y teniendo todo esto en mente, también quiero contarle que acerca de esta rebelión de Bar Kokhba, la cual comenzaron precisamente, y este fue lo que le dio el nombre de Mesías, porque los 3 primeros años, esta revuelta tenía frutos a favor de Israel. Ciertamente, los guerreros israelitas estaban sacando de sus tierras a los romanos, pero luego déjeme decirle que el ejército romano hizo traer más legiones y con esto destruyeron al ejército judío y fue una cosa tremenda para este pueblo. De ahí sí que el pueblo de Israel se vio diseminado a lo largo de la historia por 1900 años, hasta que, pues como hemos platicado con anterioridad, fue establecido el Estado de Israel como un Estado democrático e independiente con pinceladas judías en 1948. Ve usted cómo toda la historia tiene sentido y nos da sentido profético. Pero ahora bien, la semana pasada ya empezamos a ver este sentido profético y escatológico a partir del verso 24. Y dice así entonces, pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán al cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y pues hacemos referencia nuevamente a lo que platicamos, puede ser una cuestión eh, de los astros celestes, pero también debemos entender que en todos los términos bíblicos podríamos traer muchas referencias, tales como José y el sueño con las estrellas, Apocalipsis con las estrellas y los ángeles, en fin. Podemos dar muchas referencias, ya vimos en el Salmo precisamente 84, el Señor es el sol de justicia, y aquí quiero hacer una aclaración pertinente, porque esto nos va a servir para el ejercicio exegético.
¿Recuerda usted que en Génesis precisamente el Señor Dios dice, y sea la luz? Y hemos explicado en este su programa que en ningún caso es un término de creación, sino es únicamente un llamado, una invitación a entrar. Y entró entonces la luz y vio Dios que la luz era buena, entendiendo también que esta es una mera forma literaria en la cual los atributos mismos de Dios hablan entre sí. Entendiendo esto, vemos que quien entró fue este haz de luz disminuido, porque la gloria completa de la luz total, inmaculada, tremenda, no podía entrar en la creación o la hubiese destruido. Así que Dios mismo decidió disminuirse para entrar en esta creación. Este haz de luz recibe el nombre de Noah. Pero también, recuérdese usted que la Biblia nos dice que el shahar, es decir, el amanecer, va creciendo de gloria en gloria hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está en su plenitud a mediodía. Recuérdese usted que dice la palabra que si no hablamos conforme a la verdad, entonces no nos ha amanecido. Se refiere precisamente a esta expresión, el shahar. Y es así como también los proverbios nos explican que que nosotros vamos creciendo y vamos en aumento hasta que el día también es perfecto, haciendo una similitud con nuestro Mesías. Y es que esto es importante porque recuérdese usted que toda la revelación de Jesucristo está descrita desde Génesis hasta Apocalipsis, pero esta relación y esta revelación es progresiva. De tal manera que ese ejemplo puntual, tal y como lo explica también el Salmo, es eso, es esta revelación paulatina de nuestro Señor Jesucristo hasta que el día es perfecto. Porque si usted se va a Deuteronomio, de lo cual ya también hemos platicado, recuérdese usted y lo podemos comprobar, véngase conmigo, vamos a verlo de una vez, en Génesis. El otro nombre del Mesías es el día, Hayom. Vea usted, en el principio, estoy Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y entendemos que esta es una invitación para entrar. Y fue la luz, es decir, vino la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. Es decir, podríamos hacer una ecuación matemática estableciendo que la luz es igual al día. Y Jesucristo mismo nos dijo, yo soy la luz del mundo. Así que entendemos que Jesús es igual a la luz es igual al día, por lo tanto, Jesús es igual al día. Así que cuando usted vea las referencias en el Nuevo Testamento de el día, se refiere a nuestro Mesías, Jesucristo. Vea pues entonces que podemos entender con mayor claridad este texto de Marcos 13, versículos 24 y 25. Ya habiendo ahondado muchas veces en esto, vamos a seguir entonces en nuestra lectura. Y dice así, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, es decir, rápidamente. Esto es un hebraísmo, con gran poder y gloria, es decir, resplandor. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es decir, vea usted que esta pregunta que está enunciada en el versículo 4 tiene aquí dos respuestas. ¿Cuándo sucederá? Cuando aparezca el Hijo del Hombre en las nubes, es decir, rápidamente, cuando Jesucristo, cuando le veamos en su plenitud, tal y como está descrito en Apocalipsis, ya no habrá más necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero es la lumbrera. Vea usted. Y entonces, cuando le veamos en su plenitud total, nosotros también, el día de ayer, si usted nos sigue en el estudio de Hebreos, vimos que, de acuerdo a Lucas, dice que en ese momento, en el momento de la restauración de todas las cosas, el Cordero se sentará en su trono y nosotros también tendremos tronos para regir a las naciones. Pero fíjese que dice que el Cordero vendrá y será expuesto y todo ojo le verá en las nubes. Pero dice que los ángeles
Repitamos, por favor, el verso. Y dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Esta es la última cosecha. ¿Recuerda usted que hemos platicado muchísimas veces de la fiesta de Sukkot? ¿Recuerda usted que hablamos de esa última cosecha hermosa, la cosecha de las frutas? Pues a esto se refiere precisamente. Y dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended, de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará, y en la semana pasada platicamos acerca de esto, la Genea, no generación, sino esta creación. Y hay aquí entonces un paralelismo sintético con el texto que continúa. La semana pasada entendimos que es esta expresión de paralelismo sintético y paralelismo antitético, que son reglas exegéticas de interpretación judía, es decir, un texto apoya o no al anterior o al subsiguiente. Y dice así, de cierto os digo que no pasará esta creación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra, es decir, la creación, pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí el paralelismo sintético. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Y déjeme recordarle, porque es enfático este texto, y ha causado tantísimas divisiones y ha causado tantísimas doctrinas erróneas. Recordará usted que la semana pasada explicamos que de acuerdo a la crítica textual, este, este pedacito, ni el hijo, es aumentado. Esto se puede encontrar en el Papiro Díaz en Muschen, Alemania. Así que es importante entender por qué razón suceden estas cosas, porque déjeme decirle que los traductores pues no eran exégetas, únicamente traducían lo que encontraban. Y si en algún momento había habido algún error de transmisión en esto, pues ese error seguía pasándose. Así que déjeme leerle porque de aquí quiero platicarle muchas cosas. Y dice, vea usted, versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Y usted y yo entendemos que el Padre y el Hijo uno son. Así que, ¿a qué se refiere este texto? Pues déjeme contarle que aquí hay una cosa hermosa escrita que en el español se pierde totalmente. Pero en aquel día, señala un día, dice, el día y la hora nadie sabe. Y pues si lo entendemos al español, como usted y yo lo hablamos, entendemos que efectivamente nadie sabe, nadie conoce cuál es ese día y cuál es esa hora. Es correcto en el español. Pero si nos ponemos los lentes hebreos, vamos a entender una cosa muy diferente. Déjeme contarle que dentro de las 7 fiestas descritas en Levítico 23, hay una fiesta, la fiesta de Yom Teruah. Esa se celebra al inicio del año, Rosh Hashanah, el inicio del año civil. Pero esta fiesta, pues claro, se conoce como Rosh Hashanah o como Yom Teruah. Rosh Hashanah, cabeza de año, Yom Teruah, la fiesta de trompetas. Que si me deja poner un paréntesis, déjeme contarle que tampoco la traducción sería esa, sino más bien sería la fiesta de cierto sonido que emite el cuerno de carnero. Pero bien, regresando entonces, déjeme decirle que en las fiestas hebreas, como sucede con los nombres, estos se dan eh, gracias a una descripción de la propia sustancia, es decir, una misma fiesta puede tener muchos nombres de acuerdo precisamente a lo que esté indicando a esa sustancia. Y fíjese usted que en el antiguo Israel, mucho antes de la época del Segundo Templo, ya existía dentro de la mentalidad hebrea una cuestión importante y es que esta fiesta, en esta fiesta,
sucedía algo importante. Vea usted, los rabinos no sabían entender qué cosa pasaba en esta fiesta. Esta fiesta que, como le repito, de acuerdo al calendario hebreo, recibe el nombre de Rosh Hashanah, pero además recibe el nombre de la fiesta de trompetas. Fíjese usted que Yom Teruah también recibe el nombre del día escondido o el día que nadie conoce o el día que no se sabe el día ni la hora. Porque dentro de esta cosmovisión hebrea se entendía que había un tesoro escondido ahí, pero que no podía revelarse porque el enemigo, Hasatán, podía echar mano y echar a perder lo que ahí sucedía. Vea usted qué cosa más hermosa. Así que cuando Jesucristo dijo, porque el día y la hora nadie sabe, se estaba refiriendo precisamente a la fiesta de eh, Yom Teruah, la fiesta de trompetas o la fiesta de inicio de año que recibe el nombre de Rosh Hashanah. El día y la hora que nadie sabe, el día escondido. Vea usted cómo es de importante poder entender la Biblia desde esta cosmovisión hebrea. Nos cambia totalmente el sentido. Así que si nosotros ignorásemos que dice acá que ni el Hijo lo sabe, entonces estaríamos creyendo que Jesús no es Dios, porque por supuesto, lo que hay en el corazón del Padre, es decir, en la fuente de todas las cosas, es el mismo corazón de Jesucristo, porque Jesús es ese mismo Dios. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Así pues entonces continuemos con nuestra lectura. Pero en aquel día y la hora, nadie sabe. Solamente, vamos a ver, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por supuesto, el Señor nos da atisbos, pero la palabra dice que esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Sabe? Porque este es el espíritu de Mashiach, todo anuncia a él. Y esta cuestión que nos explica acá, que está también descrita en Mateo 24, velad y orad. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Pues entonces, fíjese usted que este término velad quiere decir estar atentos, no quiere decir que debemos de pasar todas las noches sin dormir, quiere decir estar atentos haciendo lo que te fuiste llamado a hacer. Y es así como le quiero contar, pero por razones de tiempo, estoy viendo que ya vamos llegando eh, a la finalización de esta transmisión, le voy a dejar en suspenso y le voy a contar la próxima semana todo lo referente al matrimonio hebreo, porque entendiendo estas costumbres, usted va a entender de qué se trata esta expresión, velad y orad. Por supuesto, tiene relación con las vírgenes y las lámparas. Tiene relación con este día y la hora que nadie sabe, solo el Padre, es decir, Jesucristo. Tiene relación con la venida pronta del Hijo del Hombre. Es decir, toda la escritura está relacionada. En ese momento vamos a hablar entonces de las lámparas encendidas, vamos a hablar de la ketubá, vamos a hablar de, bueno, muchísimas cosas, el dosel matrimonial, vamos a hablar de las vestiduras de la novia. Así que si a usted le interesa ese tema, por favor no se pierda la próxima transmisión, que estaremos hablando de cosas verdaderamente hermosas que son sombra, por supuesto, para nuestra futura redención. Nos explica nuestra futura redención y una eternidad con Cristo. Así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta transmisión. Por favor, esté pendiente de de nuestros informes en los diferentes muros. Siga con nosotros estudiando la palabra, porque verdaderamente, como Jesucristo nos lo señala en Juan, vosotros escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna y es que ciertamente todas ellas hablan de mí, dice Jesucristo. Así que un gozo poder compartir con ustedes todas estas buenas nuevas de la palabra, estas riquezas del esplendor de la gloria de nuestro Dios.
Bienvenido César Vázquez, Mimi Espinosa, muchísimas gracias por estar conectados y estrenando nuestra página nueva de Escuela Superior El Olivo. Y a todos ustedes que nos ven, como es costumbre ya en vida, muchísimas gracias. Reciban un abrazo fuerte, bendiciones y nos vemos la próxima semana, martes 11:30, transmisión para Vea Canal. Seguimos con la hermosa carta a los hebreos y miércoles 11 de la mañana por estas mismas páginas que usted nos visita y estaremos estudiando entonces Apocalipsis y toda la costumbre del matrimonio hebreo. Que el Señor le bendiga, le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted. Nos vemos la próxima semana.